Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un mensaje sobre las bienaventuranzas, Es una palabra que espero que entiendes, ¿verdad? Muchos hoy en día hablan de las bienaventuranzas en la Biblia. Esto viene de Mateo capítulo 15, versículo 3 al 12, y Lucas capítulo 6, versículos 20 hasta 22. Es el pasaje de la Escritura en que Dios Jesucristo dice, bienaventurado es, bienaventurado es, bienaventurado es. Y usualmente está hablando de alguien diciendo, tal es bendecido, tal es bienaventurado. Entonces, las bienaventuranzas. Quiero hablar de esto porque muchos me han enviado correos electrónicos pidiéndome, ¿puedes hablar un poco de esto? Tenemos dudas de a quién está escrito y de qué aplica. No solamente 2 o 3, pero muchos me han enviado correos electrónicos pidiéndome enseñar de las bienaventuranzas. Esto también se llama macarismo. Del griego viene de la palabra macaros o algo así, que es la palabra en griego que significa bendecir, o sea, bendecido. Algunos dicen macarismo. Pero esas palabras, las bienaventuranzas, vienen de la Biblia, porque allí en Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados tales, y más y más. Y quiero hablar y explicar hoy de qué habla. Algunos dicen que hay 8 de estos. 8 veces que Jesús dice bienaventurado es. Otros dicen 9, depende en cómo quieren contar, ¿verdad? Pero las bienaventuranzas son los lugares en que Jesucristo proclama en su sermón en el monte, bienaventurados los y tales. Pero muchos hoy en día predican a esto mucho en su iglesia. Nosotros predicadores tenemos un chiste, ¿verdad? Si tú vas a una iglesia y ellos están predicando de las bienaventuranzas, entonces esta es una iglesia que no tiene mucha enseñanza bíblica, porque solo enseñan esto y no más. Y hay muchas iglesias así, denominaciones que supuestamente son cristianos, pero no tienen mucha doctrina y no conocen nada de la Biblia, entonces por esto predican de esto, en vez de lo demás de la Biblia. Y algunos predican las bienaventuradas como si fueran el evangelio en total. Esto no entiendo. No encuentro el evangelio en este pasaje, Mateo capítulo 5, no está. No lo veo. El evangelio se encuentra en otra parte de la Biblia. No sé entonces por qué enfocan muchos solo en las bienaventuradas y no en el evangelio. Para mí es más importante predicar el evangelio de salvación. Pero cuando habló estas palabras el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, ¿a quién habló? ¿De qué habló? ¿Y en cuál tiempo aplica lo que Cristo habló? Muchos hoy en día quieren decir que Mateo capítulo 5 aplica a nosotros hoy en día, y esto es cómo ser salvo. Es una enseñanza de la iglesia católica y metodista y muchas iglesias. Y ellos dicen, bueno, esto es buena guía para llegar al cielo, las bienaventuranzas. Pero es la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en 2 de Timoteo tenemos un mandamiento de Dios, en que Dios nos dice que nosotros no debemos solo leer la Biblia, sí debemos leer la Biblia, pero no solo leer, estudiar la palabra de Dios. Y hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, y hay muchas denominaciones que supuestamente son denominaciones cristianas, pero ellos no estudian, ellos no enseñan bien la palabra de Dios. Mire lo que dice 2 Timoteo 2:15, dice, estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Según la palabra de Dios, nosotros debemos estudiar. Es importante estudiar. Sé que hay algunas Biblias en español que no usan la palabra estudie. Usan procura. Pero la King James dice study, estudiar. La palabra correcta es estudiar. Y dice para trazar bien la palabra de verdad. En inglés dice que divide bien. O mejor, me gusta decir, hacer divisiones correctas en la Biblia. Déjeme escribir aquí lo que usualmente escribo. Quiero poner como un perfil de toda la Biblia. Porque mi deseo es enseñar bien la palabra de verdad. Yo no quiero enseñar doctrina falsa. Yo quiero enseñar la doctrina correcta. El problema es que vivimos nosotros hoy en día en un tiempo en que hay muchas denominaciones que dicen que son cristianos, que no predican bien, no trazan bien, no dividen bien la palabra de Dios. Por esto están engañando a personas. Y yo no quiero ser engañado. Yo quiero servir a Dios y yo quiero trazar bien o dividir bien la palabra de verdad. Quiero estudiar para que no me avergüenzo, ¿verdad? Que no tengo vergüenza. Ahora, cuando habla la Biblia de trazar bien o hacer divisiones, ¿cuál es la división más básica en la Biblia? Pues la división más básica que todo es la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era antes que murió Jesucristo. El Nuevo Testamento es después que murió el Señor Jesucristo. Sin embargo, hay denominaciones que dicen que son cristianos, que no trazan bien la palabra de Dios, que no dividen bien la palabra de Dios, que no estudian, que sí son avergonzados, porque ellos ni entienden la división más básica en la Biblia. No entienden ellos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. La Biblia dice que el testamento empieza con la muerte del testador. Cristo murió. Así empezó el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento era la ley. Bajo de la ley la salvación es por obras. Tuvieron que hacer buenas obras para ser salvos. Lastimosamente, hay denominaciones cristianas hoy que no estudian, que no dividen bien, que no enseñan bien la palabra de Dios, que no trazan bien, y ellos enseñan lastimosamente y equivocadamente que la salvación es por obras y uno tiene que guardar la ley para ser salvo. ¿Esto es que enseña la palabra de Dios? Claro que no. ¿Qué dice Gálatas 2:16? Gálatas 2:16 nos dice que ya no estamos bajo la ley y que ya no somos salvos de la ley. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que no trazan bien, que no estudian y por esto están equivocados en sus doctrinas. Y hay muchas iglesias hoy en día que no hacen divisiones, que no trazan bien y por esto enseñan, no, ya estamos todavía bajo la ley. ¿Cómo podemos estar bajo la ley si esto era el Antiguo Testamento? Antiguo. Ya estamos bajo el Nuevo. Ya no estamos ahí. Estamos acá. Y acá donde estamos hoy en día, en tiempo de la iglesia, el apóstol Pablo dice que somos salvos por gracia, por la fe. Ya dice, sin obras. No somos salvos por obras en ninguna manera hoy. En aquel tiempo sí, ahora no. Hay que hacer divisiones, hay que trazar bien, hay que entender. Aquí no estamos, aquí estamos. Pero con esto dicho, hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, que dicen, no, la ley salva y estamos bajo la ley. Están tan equivocados que están bien engañados. Pero quiero leer Gálatas 2:16 para probar lo que estoy diciendo. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley. El apóstol Pablo dice, ya sabemos nosotros, sabiendo que, pero aquellos no saben, no entienden, ni idea tienen ellos que uno es salvo por fe y no por la ley. Entonces ellos están aquí en este lado pensando que la ley o las obras salvan y están equivocados y aún perdidos. Es importante trazar bien la palabra de Dios y entender que la salvación es por fe hoy en día. Gálatas 2:16, otra vez, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Si uno está pensando que la ley salva, él no es salvo. Porque la Biblia claramente dice que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento o este periodo de tiempo. Estamos aquí. Y aquí las obras nos salvan. Aquí estamos justificados por fe, no por las obras de la ley. Es algo básico. Pero hay muchos hoy en día que supuestamente dicen que son cristianos que ni entienden esto. Hay una iglesia grande, los Séptimo Día Adventistas. Y ellos dicen, no hay que guardar la ley para ser salvo. Pero estás en otro tiempo. Por esto enseño yo mucho las dispensaciones. Las dispensaciones son diferentes tiempos o periodos de tiempo en que Dios trabajó con otro pueblo o con otra gente. En otra manera. En el Antiguo Testamento trabajó Dios con los hombres con la ley. Nuevo Testamento trabaja Dios con los hombres por la fe. ¿Fe en qué? Fe en el Evangelio. Uno tiene que confiar en el Evangelio para ser salvo. Hoy en día. El Evangelio es 1 Corintios 15, 1 al 4. Es que Cristo ya murió. Cristo murió por nuestros pecados. Ya no necesitamos entonces hacer obras para ser salvo, porque la obra eficaz de Cristo es la obra que nos salva, confiando en lo que Él ha hecho. La ley es, tú tienes que hacer algo. Hacer algo. La salvación hoy es por confiar en lo que es hecho por Jesucristo. Jesucristo hizo todo para salvarnos. Confiamos en lo que Él hizo. No hagamos algo pensando Dios me va a aceptar porque yo hice tal cosa. No, Dios me acepta hoy solamente si yo acepto a la obra de Cristo. Espero que puedas entender esto, porque hay miles y millones en realidad de gente en el mundo de hoy que dicen que son cristianos, que ni entienden esto y están pensando por obras voy al cielo. Y la Biblia dice no, no es por obras, es por fe. ¿Fe en qué? En la sangre derramada de Cristo, confiando en lo que Él hizo. Esto es la persona que en verdad es bienaventurado. Ahora, hablando de las bienaventuranzas, ¿cuándo fue dado Mateo capítulo 5? En que Cristo Jesús dice, bienaventurados los tales. Habló el Señor Jesucristo esto aquí. Jesucristo por 3.5 años tenía su ministerio, antes que murió. Cuando murió el Señor, esto comenzó su Nuevo Testamento, su sangre derramada. Pues aquí que miramos las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. Fueron dados las bienaventuranzas aquí. Todavía en el Antiguo Testamento estaba hablando el Señor Jesucristo. Cuando los habló. ¿A quién habló? ¿A nosotros hoy en día que somos salvos? ¿O quizás habló a otros? Mirando a la Biblia, miramos, hay divisiones, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. Pero mirando el Nuevo Testamento todavía tenemos que ver otra división o trazar bien aquí. Aquí tenemos lo que se llama la doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles.
Esto era como aquel Pedro predicando. Y aquí tenemos Pablo, nuestro apóstol. Después de Cristo Jesús, Él envió sus discípulos a predicar a los otros. ¿Y qué predicó? Actos o Hechos 2:38. Arrepiéntete y sea bautizado en agua. Por esto, algunos otros equivocados piensan, no, la salvación hoy es por bautizar en agua. No. Tú puedes bautizar en agua si deseas, pero esto no es que da la salvación hoy. Pero en aquel tiempo, después de Cristo, cuando judíos predicaban a judíos, esto era como recibir el Espíritu Santo. ¿Recibimos nosotros el Espíritu Santo hoy por bautizar en agua? No. Pablo nos dice en Actos o Hechos 16, 30 y 31, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer, somos salvos por creer, no por agua. Lo que necesitamos entender es que cuando comenzó el Nuevo Testamento, todavía estaba trabajando Dios al principio de la iglesia con los judíos. Pero cuando rechazaron los judíos a su Mesías, allí empezó el Señor Jesucristo a trabajar con los gentiles. Entonces, miren lo que tenemos, la enseñanza que doy. La ley era dada ¿a quién? A Israel. ¿Somos Israel nosotros? Pues claro que no. Israel es los 12 tribus. Y mire, de aquí vino Jesucristo. Cristo Jesús dijo que Él vino un judío para los judíos. Entonces predicó el Señor Jesucristo en su ministerio a los judíos. Al morir y resucitar, envió sus discípulos a otros judíos diciendo, hay que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. En capítulo 7 de Actos o Hechos, miramos la última vez que los judíos rechazaron a su Mesías. Apedreaban a aquel Esteban. Cuando apedreaban a Esteban, Dios salvó a Pablo y envió a Pablo a predicar a los gentiles. Entonces miramos Dios yendo a gentiles. Ahora sí, judíos también necesitan ser salvos. Pero más que todo, hoy en día, Dios está predicando más que todo a los gentiles. Más gentiles hoy en día son salvos que judíos. Pero ve lo que pasó. Ve qué importante es entender que cuando el Nuevo Testamento comenzó con judíos predicando algo, pero porque los judíos rechazaron a su Mesías, Dios cambió. Ok, el mensaje ahora no es que somos salvos por agua. El mensaje ahora doy a Pablo, y yo digo a Pablo, oiga Pablo, vaya y predicar 1 Corintios 15, 1 al 4. La Biblia dice que Dios dio a Pablo revelaciones y misterios. Y lo que tenemos en la Biblia en el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, son las revelaciones de Jesucristo y los misterios que Dios reveló al apóstol Pablo para nosotros hoy en día, la iglesia. Óigame muy bien, yo creo que la iglesia comenzó con Jesús. Pero primero fue ofrecida la salvación a los judíos. Los judíos, la nación, algunos individuos no, algunos individuos aceptaron, pero la nación entera rechazó a su Mesías. Por esto Dios dijo, Pablo, véngase, yo tengo que decirte algo. Yo te voy a revelar 1 Corintios 15 al 1, y yo quiero que tú vayas a predicar más a los gentiles, dándoles los misterios que yo te he revelado. Y hay que creer para ser salvo. Porque Pablo, te digo que la salvación es por la gracia y por fe, no por obras. La Biblia es muy fácil de entender, aunque que he escuchado a algunos diciendo, oh, es muy difícil entender la Biblia, ¿no? Hasta ahí. Ya, 19 minutos, ya entendemos la Biblia, ¿verdad? Así es, pero muchos hoy en día que dicen que son cristianos, están equivocados porque van hasta la ley y no más. Y dicen, no, por las obras somos salvos. No leen a Pablo que dice, no por las obras de la ley, sino por la fe.
A otros dicen que son cristianos, pero van hasta Pedro y no más. Y ellos dicen, hay que hacer obras, y una obra para ser salvo es bautizar en agua. No, el bautismo en agua puede venir después de salvación, pero no es la causa de la salvación. La salvación no es por el agua, la salvación es por fe. Bajo Pablo, la gente aceptaron, fueron sellados con el Espíritu Santo al momento de creer, Efesios 1:13, sellados, y bautizaban después en agua. ¿Me entiendes? Entonces el bautismo en agua no dio la salvación. La salvación vino por la fe. Y recibieron el Espíritu Santo por fe. Pero hasta ahí van algunos y no quieren venir a Pablo. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos niegan a Pablo. Entonces ellos tienen su doctrina falsa porque ellos solo van hasta allí en la Biblia y no leen lo demás. Hay que leer toda la Biblia para entender, para trazar bien, para dividir bien, para entender y para estudiar y para que tenemos la doctrina sana. La doctrina, el corazón de la doctrina de la iglesia de hoy es de los epístolas de Pablo. Y si uno no viene a Pablo, va a estar bien avergonzado en aquel día que va al juicio porque tiene otra doctrina que no es la doctrina de salvación de hoy. A ver si me puedes entender. Otra cosa que necesito decir, y ya vamos a hablar de las bienaventuranzas. Aquí es el rapto. La iglesia termina con el rapto y allí empieza otra vez Dios con Israel otra vez. Dios no terminó con la nación de Israel. Dios va a trabajar con ellos otra vez. ¿Cuándo? Después del rapto. Y aquí tenemos lo que se llama Armagedón, cuando Cristo regresa. Y aquí es el reino, y esto es, como lo puse en inglés. En el milenio, los judíos vienen en cuerpos naturales. La iglesia va a entrar el milenio, los 1000 años de Cristo, glorificada. Oh, lo escribí mal. Glorificados. Ok, mire lo que pasa. Cuando viene el rapto, la iglesia va a salir y Dios va a dar a nosotros de la iglesia cuerpos glorificados. Subimos al cielo, regresamos a Armagedón y entramos en 1000 años con Cristo en cuerpos glorificados, nosotros que somos salvos. En la tribulación, muchos judíos van a pasar por la tribulación y entrar en el milenio en sus cuerpos naturales. Y Dios va a gobernar por 1000 años en el milenio. Entonces, esto es algo muy importante. Debemos entender eso. Cuando predicó el Señor Jesucristo las bienaventuranzas en este tiempo, antes de que empezó el Nuevo Testamento. Y algunos dicen que las bienaventuranzas apliquen a nosotros hoy en día. ¿Es la verdad? ¿O es posible que cuando Cristo predicó esto, Él predicó solo a judíos y que lo que está predicando aplica a esto aquí? Esto te voy a enseñar porque quiero que entiendas bien para no mal aplicar las escrituras. ¿Cuáles son las bienaventuranzas? ¿Y dónde aplican? Bueno, quiero decir que son más que solamente Mateo capítulo 5. Mateo capítulos 5 al 7. Estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, Cristo está hablando mucho de su reino aquí. Entonces, si el contexto de las bienaventuranzas es la tribulación y el milenio, en que Cristo está explicando lo que va a pasar en el futuro, nosotros debemos entender. Ok, las bienaventuranzas no aplican a nosotros hoy en día, aplican a judíos en el futuro. Pero lo que hacen muchas iglesias que no trazan bien la palabra de verdad, que no dividen bien, es que ellos quieren decir, no, Mateo 5, nosotros leímos esto y esto nos enseña cómo ir al cielo. Y cuando leímos, esto dice, por obras.
y apoyan ellos su doctrina falsa que la salvación es por obras. Porque no dividen bien, que no aplican bien las enseñanzas. Pablo dice que sin obras somos salvos hoy. Vamos a Mateo capítulo 4. Antes de leer, y si yo voy a leer capítulo 5 de Mateo para mostrar lo que son las bienaventuranzas. Y nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos que las bienaventuranzas apliquen a este tiempo a judíos. Es difícil aplicarlos a nosotros hoy en día. Y lo que necesitamos hacer es dividir bien, trazar bien la palabra de Dios para no mal aplicar las escrituras. Pero Mateo capítulo 4, versículo 23, mire lo que predicó el Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio. En Mateo 4, 23, Jesucristo está hablando y dice, y rodeaba Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Sinagoga es donde van los, ¿quién? Judíos. Y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo predicó el evangelio del reino. Ok, muy bien. Escuche bien. El evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Cristo vino dando buenas nuevas o buenas noticias de un reino. ¿Cuál es el reino de que habló él? Él estaba viniendo hablando del reino. ¿Cuál es el reino? Pues la Biblia nos enseña que el reino de Cristo es cuando Él va a reinar como el rey por 1000 años. Se llama los 1000 años el milenio, 1000 años. Esto es el reino. Entonces vino el Señor Jesucristo en su ministerio anunciando a los judíos, yo voy a gobernar por 1000 años. ¿Ha gobernado Cristo Jesús por 1000 años? Todavía no. Todavía no, pero tenemos las escrituras que dicen que sí va a pasar. Y Dios no puede mentir, entonces hay que venir el reino, pero todavía no ha venido. Bueno, no ha venido el reino del milenio, el reino de 1000 años. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de su propio ministerio? En Mateo 15, 24, Jesucristo dijo estas palabras. Mateo 15, 24. Jesucristo dijo en Mateo 15, 24. Entonces, 15, 24. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo vino hablando solo a Israel, no vino a judíos todavía. Y en aquel tiempo dijo a los judíos, mire, hay un reino, y yo voy a reinar. Los judíos entendieron que el reino era literalmente Jesucristo gobernando en la tierra, sentado en el trono en Jerusalén. Esto esperaban ellos. Entonces, por esto vino el Señor predicando del reino. Antes de nacer, mire, bueno, después de haber nacido, vino algunos, no me gusta la palabra, magos, me gusta usar hombres sabios. Vino algunos hombres sabios después que había nacido el Señor Jesucristo. Y pidieron esto en Mateo 2:2. ¿Dónde está el que es nacido rey de los judíos? Vino ellos diciendo, el rey, ¿dónde está? Mira, había una estrella que marcó que ya vino el rey. El rey tiene ¿qué? Un reino. Entonces vino el Señor Jesucristo para reinar. Mira, Actos o Hechos, capítulo 1. Los judíos tenían su Antiguo Testamento y leían que algún día vendrá el Mesías para gobernar en la tierra. Echar fuera a Roma, sentarse en el trono en Jerusalén y literalmente gobernará. Y ellos estaban esperando que Jesús lo hará. Pero gobernó por 1000 años literalmente en la tierra el Señor Jesucristo. Todavía no. Entonces es futuro. ¿Por qué? Actos o Hechos 1:6. Después que había resucitado el Señor, dice, así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo, Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino a Israel? 7. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Preguntaron, ¿y cuándo vas a reinar por 1000 años, Señor Jesucristo? Ahorita no te voy a decir.
¿Por qué dijo así el Señor Jesucristo? Porque dio a los apóstoles la oportunidad de predicar a los judíos de Él. Y que los judíos, los fariseos, los líderes religiosos, los sacerdotes, hubieran aceptado a Cristo. Ahí mismo pudiera comenzar el Señor Jesucristo su reino de 1000 años. ¿Pero qué pasó? Pues ya te conté. Capítulos 7 de Actos o Hechos. ¿Qué pasó? Apedreaban a Esteban. Y Esteban muriendo, miró en el cielo y dijo, ahí está Jesús parado. No estaba sentado, estaba parado. ¿Por qué estaba parado el Señor Jesucristo? De pie. Porque Él estaba esperando a ver, ¿me van a aceptar? Y si hubieran aceptado al Señor, Él pudiera regresar a comenzar este reino. Pero rechazaron y apedreaban a Esteban. Entonces Jesucristo se sentó. Y dijo, ok, venga Pablo, ya vamos a tener una dispensación de gracia para que yo salvo a los gentiles. Después trabajo otra vez con Israel. Quiero mostrarle otro versículo rápidamente de Cristo y su gobernación, de su venida, de su reino de 1000 años. Lucas capítulo 3. Antes de haber nacido el Señor Jesucristo, Dios se apareció a María y contó a María del Señor lo que Él iba a hacer, lo que Él va a hacer. Lucas 1:31 dice, aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Okay. Un trono va a tener el Señor Jesucristo. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob, quien es Israel, eternamente, por toda la eternidad. Y dice, al fin allí, y de su reino no habrá fin. Hay un reino que va a venir, en que Cristo Jesús va a reinar por siempre. Este es el reino, por 1000 años va a reinar. Después la Biblia dice de 1000 años va a destruir la tierra, construir todo de nuevo y continuar reinando para siempre. Pero tenemos lo que se llama el milenio. Y esto es cuando Cristo va a venir. ¿Está reinando el Señor Jesucristo ahora? Pues no, todavía no. Entonces es algo futuro. Ahora, déjame explicar algo también importante. La diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo. Porque en algunos pasajes hablan del reino de Dios y otros pasajes hablan del reino de Cristo, del cielo. El reino de Dios, la Biblia dice, no es carne ni bebida, pero es justicia. No es algo físico, es espiritual. Y dice en otro pasaje, el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios es el reino espiritual. Nosotros cuando recibimos a Cristo por fe en el Evangelio, entramos espiritualmente en el reino de Dios y estamos nacidos de nuevo. Y tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. No sé si tengo en español, pero pienso que lo hice. Una predicación sobre la diferencia entre el reino de Dios y el reino del cielo. Ahora, cuando miramos al reino del cielo, el reino del cielo está hablando, reino del cielo es un reino literal o fisical. En inglés quería escribir. Es un reino físico en que Cristo literalmente, físicamente está sentado en su trono en Israel. Hay que recordar y entender que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del cielo. El reino de Dios estamos ahora, en que Cristo está gobernando en el corazón de sus creyentes. Pero el reino del cielo es el reino que mencionó mucho Jesucristo en su tiempo. Y Él quería que los judíos acepten a Él para que Él pudiera traer el reino del cielo, sus 1000 años. Pero porque habían rechazado a su Mesías, aquí tenemos el reino de Dios, un reino espiritual. El reino físico está más adelante.
porque los judíos tenían que aprender o ser, ¿cómo es la palabra? Juzgado por rechazar a su Mesías. Habla el apóstol Pablo de esto en Romanos capítulo 11. Habla mucho de cómo son ciegos hoy en día los judíos y han apartado de Dios. Pero Dios no está terminado con los judíos. Que algún día en el futuro, después del rapto, regresará el Señor Dios y trabajará otra vez con Israel. Esto aquí se llama la tribulación, el tiempo después del rapto. La tribulación se llama la septuagésima semana de Daniel. En el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, habla de esto. También se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Ok. ¿Quién es Jacob? Israel. Entonces he explicado mucho y espero que me puedas entender. Dios trabajó con su gente escogido, Israel. En este tiempo Jesucristo vino predicando, bienaventurado es aquel que hace tal cosa. Y estaba predicando a Jesucristo del reino del cielo, el reino físico para los judíos. Dio la oportunidad a los judíos aceptar este reino y rechazarlo. Por esto tenía que dar a los gentiles la oportunidad de ser salvo antes que otra vez va a los judíos otra vez para salvarlos. Espero que tú puedas entender a esto porque esto es la palabra de Dios. No tengo tiempo de leerlo, pero Revelación capítulo 20, versículo 1 al 4 habla del reino del cielo o del reino de los 1000 años. Y ahí dice otra vez, por 1000 años, por 1000 años, por 1000 años. Sabemos por el libro de Revelación que Jesucristo tiene ya firme la profecía de gobernar por 1000 años en la tierra. Entonces miramos dos razones que vino el Señor Jesucristo. Vino el Señor Jesucristo para reinar, pero esto ya está más adelante porque rechazaron a Él su gente, los judíos. Entonces ya está ahí. Y también vino para morir. Y muchos no entendieron por qué Jesucristo no vino a solo gobernar. Porque tenía que morir. Cuando murió el Señor Jesucristo, muchos judíos dijeron, bueno, esto no era entonces el Mesías porque ya murió. No entendieron ellos la mente de Dios. Dios tenía en su mente este acto, esta muerte y sepultura y resurrección. Porque Él quería y Él necesitaba morir por el mundo, por sus pecados. Y cuando Él resucitó, mostró que Él mismo es Dios, porque solo Dios puede resucitar de entre los muertos. Entonces tenía propósito, doble propósito podemos decir, morir por el mundo, después tiene el propósito de gobernar en el mundo. Pero porque los judíos rechazaron a Jesucristo, Él traspasó, es la palabra, Él mudó su reino de 1000 años más acá, más a este lado, para dar a los gentiles la oportunidad de ser salvos. Y cuando termina la plenitud de los judíos, empieza otra vez Dios con Israel, darles la oportunidad, aceptarle para que Él pueda gobernar los 1000 años. Jesucristo murió por los pecados del mundo. 1 de Timoteo 1:15, 1 de Juan 2:2, dos versículos. ¿Cómo le explico? En una sola oración. Así entonces el propósito de Jesucristo era salvar a los pecadores y después sentarse en su trono. Y ya hizo todo, salvar a los pecadores, ahora necesitamos aceptar la salvación que ofrece. Pero ¿cuándo va a sentarse Dios en su trono? Aquí, después de Armagedón, cuando Él regresa aquí y va a gobernar por 1000 años en la tierra. Ahora, con todo esto dicho, ahora podemos ir a las bienaventuranzas para ver de qué habla. Mi pastor anterior, aquí en Pensacola, él siempre dijo que cuando nosotros leímos Mateo capítulo 5, 6 y 7,
nosotros debemos reconocer y entender de lo que Cristo está hablando es de la constitución del milenio. Me gusta como él dijo. Porque Cristo está hablando en Mateo 5, 6 y 7 de un reino. ¿Cuál reino? Aquel reino de 1000 años. Y está explicando, mire, en aquel tiempo será así y así y así. Entonces Mateo 5, 6, 7 es la constitución del milenio, porque es Jesucristo hablando de su reino y cómo será en su reino cuando Él va a gobernar a la tierra. Con esto dicho, ya vamos a Mateo capítulo 5 para leer y para ver si esto es la verdad. Porque si esta es la verdad, las bienaventuranzas no apliquen a nosotros hoy en día en la iglesia. Apliquen a Jesús hablando a lo que va a pasar en la tribulación y en el milenio. A ver si podemos mirar esta aplicación cuando leímos. Mateo capítulo 5. Yo voy a leer todo el capítulo 5. Mateo 5:1. Viendo las multitudes, subió en el monte, y cuando se hubo sentado, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ok, número 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? Del cielo. Pobres en espíritu, de ellos es el reino del cielo. El reino del cielo es esto. Es el tiempo en que Cristo va a gobernar sobre los judíos. Entonces Jesucristo, cuando está hablando aquí, antes que murió, está hablando a judíos de cómo será en aquel reino del cielo o el milenio, los 1000 años en que Cristo va a gobernar. Dice que bienaventurados los pobres. ¿Por qué son pobres? Porque en la tribulación los judíos tienen la oportunidad de tomar la marca de la bestia, pero no deben tomarlo. Porque la Biblia dice que ellos no deben tomar la marca. ¿Y qué dice la Biblia? Si uno no toma la marca de la bestia, no puede vender ni comprar. Entonces serán muy pobres porque no pueden vender y comprar. Y dice, pobre del espíritu. Pobre de espíritu. Mire, el Espíritu Santo va a salir aquí a rapto. Y muy pocos en la tribulación van a tener el Espíritu Santo. Algunos pasajes dicen que va a derramar Dios su Espíritu sobre los judíos. Y verán visiones y cosas así. Pero muy pocos van a tener. Y serán muy pobres. Entonces miramos claramente que cuando está hablando aquí del reino del cielo, está hablando de este tiempo, tribulación y milenio. Continuemos. Siempre olvidé cuál es correcto. Continuamos. Dice ahí, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta es la tribulación para Israel. Es un tiempo de angustia. Imagino que van a llorar mucho los judíos, porque el anticristo está atacándoles y tratando de matarlos. Y ellos no tienen mucho, son pobres. Bueno, entonces ya entiendo. Ok. Aquí son los que lloran, pero cuando viene el Señor Jesucristo, su Mesías, serán bien consolados. Amén. Versículo 5. Bienaventurados los mansos. Mire lo que dice. Porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué significa esto? Son mansos los judíos, huyendo del anticristo. Y vendrá el Señor Jesucristo a Armagedón, destruirá al anticristo. ¿Y qué pasa? Los judíos que pasan por este tiempo, salvos, o mejor decir, sirviendo al Señor Jesucristo sin la marca de la bestia, heredarán la tierra con Cristo por 1000 años. Es muy claro de qué habla Cristo Jesús cuando habla de las bienaventuranzas. Está aplicando esto a un tiempo en el futuro en que tiene que pasar los judíos entre la angustia de Jacob para entrar en el milenio. Pero no voy a terminar ahí, vamos más. Versículo 5. Porque ellos heredarán la tierra. Claro que sí, en el milenio heredarán la tierra. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Imagino que tendrán mucho hambre y sed ellos, porque no pueden vender y comprar. Pero en el milenio van a estar muy hartos, felices en Cristo.
Número 7, capítulo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden, cuando Cristo estaba en la tierra, estaba hablando Cristo a los judíos diciendo, bienaventurado aquel que da ropa porque estuve desnudo. Bienaventurado que da bebida y comida porque tenía hambre y sed. Porque si hace a los pequeñitos de ellos, me hace a mí. Habló el Señor Jesucristo en su ministerio. En este tiempo, los judíos deben cuidar a los otros judíos, dando comida, bebida, ropa. Deben ser misericordiosos. Y si son misericordiosos en la tribulación, Dios va a tener misericordia en aquel tiempo, en el milenio, en ellos. Mire lo que dice aquí, versículo 8. Un versículo importantísimo. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos, mire lo que dice, verán a Dios. Verán a Dios. Aquí viene un judío y el judío vive en la tribulación. El anticristo está persiguiendo y tratando de matarles. Ellos tienen que negar la marca de la bestia. Y ellos están esperando. Viene Armagedón y allí en las nubes mirarán a Dios. Y por 1000 años ellos pueden ver a Jesucristo sentado en su trono en Israel. Sobre el trono de David, el rey de los judíos. Y mirarán a Dios. Sin duda, este pasaje, las bienaventuranzas, aplican a Jesucristo y en el milenio. Y aplican a aquellos en la tribulación entrando en el milenio si hacen bien. Versículo 9, capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No deben pelear, deben ser pacíficos en la tribulación. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Este reino, de ellos es esto, los que, ¿qué? Padecen persecución. El anticristo va a perseguir a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel, en la tribulación. Ellos tienen que sufrir esta persecución. 11. Bienaventurados sois todos, sois cuando os vituperaren y os persiguieron y dijeron toda mala palabra contra vosotros por mi causa, mintiendo. El Señor Jesucristo dice, por mi causa, mintiendo de usted. Nosotros miramos a Israel hoy en día. Estamos aquí en el tiempo antes del rapto. Pero hoy en día hay muchos judíos en Israel que están diciendo, Jesucristo es el Mesías. Miramos claramente ahora que nosotros hubiéramos matado a nuestro Mesías y era Jesús. Y muchos más judíos después del rapto van a aceptar. Por ahorita muchos judíos que dicen así, los otros judíos están persiguiendo a ellos. Cállese, Jesús no era Jesús el Mesías. Pero viene el rapto, después viene 144,000 y 2 testigos, Moisés y Elías. Y todos los judíos van a decir, oh, Jesús era el Mesías, porque los testigos dicen. Pero hay que andar bien por causa de Jesús, si tú eres un judío. Pero versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, que así persiguieron las profetas que fueron antes de vosotros. Oiga bien, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiera su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea olada de los hombres. Interesante que dice, olada de los hombres. Porque miramos en Revelación 14:20. Revelación 14:20, mire lo que dice la palabra de Dios. Y dice, el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios.
Versículo 9 habla de cuando Cristo va a bendecir la vid de la tierra. La palabra en inglés es holado, igual que leímos aquí en Mateo, o pisado, bajo. Jesucristo viene a Armagedón y pisa encima de sus enemigos. Es más fuerte en inglés. En español a veces las palabras son diferentes. Pero serán algunos echados fuera, en versículo 13 de Mateo 5, y holada de los hombres. Al venir Jesucristo, Él va a pisar bajo de su pie sus enemigos. ¿Qué tal si uno es judío y toma la marca de la bestia? La Biblia dice que los que toman la marca de la bestia, Jesús va a matar a todos cuando regresa a Armagedón. Aún más, vamos, Mateo capítulo 5. 14. Vosotros sois la luz del mundo, la ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Oiga bien, la ciudad asentada sobre el monte. Jesucristo anduvo en su tiempo en Jerusalén. Estaba en un monte predicando. Jerusalén es una ciudad en una, ¿qué? Monte. Imagino que Cristo estaba hablando a los judíos y mira aquella ciudad, no puede esconder así. Entonces está literalmente hablando a Jesucristo, un judío, a judíos, del reino en que Él será el rey de los judíos y los judíos estarán bajo Él en su reino. Mucho más, pero vamos a leer. Voy a leer todo el capítulo si Dios permite. O quizás un poco, vamos a ver. Dice, 19, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino del cielo, muy pequeño será llamado en el reino del cielo, mas cualquiera que lo hiciere y enseñare, esto será llamado grande en el reino del cielo. Jesucristo está predicando. Mire, el contexto es de las bienaventuranzas. Y Él dice que la salvación es guardar los mandamientos por obras. O miramos nosotros que en este tiempo, ¿cómo somos salvos? Bueno, no, mejor que no digo somos. ¿Cómo son salvos? Porque yo soy salvo, yo voy a salir a rapto. Pero los que están en la tribulación y viene Armagedón y son judíos y entran en el milenio, ¿cómo pueden ser salvos ellos en el milenio? Por guardar los mandamientos por obras. Algunos dicen cosas nefandas. Algunos predicadores dicen, en la Biblia todos son salvos iguales. Desde el principio hasta el fin. Mentira. Este es muy sonso. Uno que dice así no entiende la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11 la Biblia dice lo que es la fe. Y usualmente preguntan a ellos que hablan así. ¿Son salvos iguales en toda la Biblia? Entonces, ¿cómo son salvos? Por fe, dicen. ¿Ok? ¿Qué es fe? Hebreos 11, 1 dice, es pues la fe la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Solo podemos tener fe cuando no podemos ver la cosa. Yo nunca he visto a el Señor Jesucristo. Nunca con mis ojos. Sin embargo, creo en Él. Nunca he visto la cruz o la sangre que Él derramó. Sin embargo, creo, pero no lo veo. Cuando regresa Jesucristo a Armagedón, allí está en la tierra por 1000 años. ¿Cómo puede ser uno salvo por fe si la fe es confiar en lo que no puedes ver? Todo el mundo va a ver al Señor por 1000 años. Todos los que están vivos. No, la Biblia está diciendo que en aquel tiempo son salvos por la fe, por las obras, no por la fe. Porque la fe no podemos tener en el milenio. Es puras obras en el tiempo del milenio, sirviendo al Rey, haciendo lo que Él dice. Pienso que es muy interesante que hay muchos ministros y predicadores que ni entienden la Biblia. Pero claramente, ¿cómo puede tener fe en el milenio uno si ya puede ver a Jesucristo con sus ojos? ¿Entiendes? Bueno, Mateo capítulo 5, mucho más que tengo que leer. Dice aquí, versículo 19, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres muy pequeños será llamado en el reino del cielo. Todo es hacer los mandamientos.
Mas cualquiera que lo hiciera y enseñara esto será llamado grande en el reino del cielo. El reino del cielo es milenio. El milenio es por obras. Ya somos salvos nosotros. Nosotros salgamos al rapto, que estamos salvos hoy. Entramos en el milenio, pero en cuerpos glorificados. No como aquellos. Ya somos salvos. No necesitamos ser salvos. En el milenio ya somos. Versículo 20, mire lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ningún modo entraréis en el reino del cielo. ¿Oh, cómo? Jesucristo dice que uno tiene que tener su propia justicia y por su propia justicia entra en el reino del cielo. En otras palabras, por obras. ¿Esto aplica a nosotros hoy en día? Claro que no. El apóstol Pablo dice que cuando somos salvos por fe, Dios está dándonos su justicia. Imputación se llama. Jesucristo nos imputa su justicia cuando creímos. No necesitamos nuestra propia justicia para entrar en el reino del cielo. Ya tenemos la justicia de Dios cuando somos salvos. Voy un poco más abajo. Mira versículo 21. Habéis oído que fue dicho por los antiguos, no mataréis, mas cualquiera que matare, esto está expuesto a juicio. 22. Yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano, estará expuesto al juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca, estará expuesto al concilio. ¿Quién es? El concilio de judíos. Y cualquiera que a su hermano dijere necio, estará puesto al fuego del infierno. ¿Cómo? Poco más adelante, mire lo que dice. Bueno, le voy a explicar esto un poco más adelante. Pero está diciendo que juicio viene rápido en aquel tiempo. Cuando Cristo está gobernando como rey, si uno peca en este tiempo, va al infierno. Dios no va a permitir el pecado. Él es muy fuerte en contra de esto en su reino. Habla de un altar. El altar es de los judíos, no de nosotros. Traer, versículo 24, al altar un presente. Quiero, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entrega al oficial y seáis echado en prisión. De cierto te digo, 26, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La justicia es fuerte en aquel tiempo. Jesucristo aquí está diciendo a los judíos, cuando yo voy a gobernar y uno peca, va directamente a la prisión. Ahora, nosotros que somos salvos, vamos al rapto. Regresamos con Cristo a Armagedón en nuestros cuerpos glorificados. Y la Biblia dice que nosotros gobernaremos con Cristo. Imagino que seremos nosotros cristianos como policía en aquel tiempo. Y la gente que entrara en el milenio en sus cuerpos naturales tienen que hacer buenas obras. Y si pecan, nosotros vamos a venir. Ok, Señor, ¿qué haremos con este? Muchos predicadores han pensado que es así. Mucho más tengo que leer. Vamos entonces a versículo 30. Ok, mire lo que dice el versículo 30. Y si tu mano derecha te escandalizare, córtala y échala de ti, que mejor te es que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea lanzado al infierno. Ahí otra vez, versículo 29. Y que todo tu cuerpo sea lanzado en el infierno. ¿De qué está hablando ahí? Cuando uno muere, su cuerpo va al sepulcro y es el alma que va al infierno. Pero aquí Jesucristo dice, su cuerpo echado en el infierno. ¿Cómo puede ser uno echado en el infierno en su cuerpo natural? Es que en este tiempo, en la tribulación, uno que espera hasta Armagedón y entra en el reino de Cristo, si él peca, literalmente Jesucristo va a echar a él en su cuerpo en el infierno. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que cuando viene el milenio y Satanás está en el infierno, hay gente que van a venir y mirar y pueden desde la tierra
mirar ahí abajo y ver a Satanás diciendo, esto es aquel que engañó al mundo. Cuando Cristo viene a Armagedón hay un terremoto. Algunos predicadores han pensado que esto va a abrir un gran hoyo y nosotros podemos ver directamente dentro del infierno. Y que Cristo está diciendo en aquel tiempo, uno que peca sin arrepentirse será en cuerpo echado en el infierno. Es una posibilidad. Pero otra cosa que dice aquí, que hemos leído, si tu mano derecha te escarnelizare, córtala y échala de ti. Y dice que es mejor que te parezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo será lanzado en el infierno. ¿Has pensado en esto? ¿Qué hay una posibilidad? ¿Cuál es la cosa que hace una persona mirar a su mano derecha y decir, ¡ay, tanto ofendido que soy! ¡Córtalo! Y no solo cortarlo, tirarlo muy lejos de ti. ¿Cuál es tal cosa? Algunos han pensado, mire, en la tribulación, muchos tomarán la marca de la bestia. Y Jesucristo, la Biblia dice en Revelación, cuando regresa a Armagedón, Él va a tomar todos los que tienen la marca de la bestia y echarlos en el infierno. Entonces quizás está dando advertencia al Señor Jesucristo a un judío que tomó la marca de la bestia. Que mire, cuando yo vengo a Armagedón y tú eres un judío y has tomado la marca de la bestia, es mejor que tú cortas, porque estás ofendido ahora, mirando que esto es Jesús. Corta su mano derecha con la marca y échalo. Y ya viene Jesucristo y usted, ¿cómo es la palabra? Mancos. Cuando uno cojo y tú entras cojo ahí al reino. Es una posibilidad de que habla Cristo ahí. Muchas más cosas que puedo leer aquí y ya me acaba tiempo. Por favor, lea capítulo 5, porque habla mucho más de esto. Pero el último versículo, mire lo que dice. Acuérdate, Mateo 5, 6, 7. Cristo hablando a judíos de su reino. Pienso que esto es en verdad la constitución del milenio, porque todo esto aplica literalmente a lo que va a pasar en la tribulación y cómo va a gobernar Cristo en el milenio. Pero sin embargo hay muchos que dicen que son cristianos que dicen, no, las bienaventuranzas apliquen a nosotros cristianos. O yo pienso que tú puedes tomarlo y espiritualmente hacer aplicaciones. Pero literalmente lo que había dicho Cristo de las bienaventuranzas aplica literalmente aquí. Y mira el último, Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. O nosotros, cristianos, ya somos perfectos en Cristo. Somos completamente perdonados por la sangre de Cristo. Y cuando Cristo mira a un cristiano, mira a uno que ya es sin pecado, porque es salvo. ¿Aplica esto a nosotros? No. En este tiempo en que son aquellos salvos por obras, uno tiene que andar recto y hacer bien. Si no, puede ser echado en el fuego, en cuerpo literal. Gracias a Dios que fui salvo yo en este tiempo, para que no tengo que vivir en aquel tiempo en que la salvación es muy difícil, es por obras. Gracias a Dios que Cristo Jesús me salvó por fe y que vivo en esta dispensación. Así es el mensaje. Espero que pudiste entender bien lo que estuve diciendo. Muchos hoy en día ni idea tienen de lo que he predicado hoy. Ellos toman a las bienaventuranzas y dicen, esto es para nosotros hoy en día, y no, hoy en día nosotros somos salvos por obras. No entienden nada de Pablo. Por esto están ellos perdidos, pensando que por las obras son salvos. Miramos nosotros que somos salvos por fe y no por obras. Y que las bienaventuranzas de Cristo tienen su aplicación a judíos. Y habla él de lo que deben hacer en la tribulación para entrar en el milenio. Y habla mucho de cómo será el milenio en aquel tiempo. Espero que fue una bendición y que pudiste entender bien lo que estuve enseñando. Y gracias por ver este video. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo.